Una vez más, con ustedes, su amigo y uno de los estudiantes que más le interesa y estudio arduamente el tema del santuario, aunque llevo más de 25 años estudiando este tema. Todavía considero que hay aguas profundas y que debemos seguir investigando. Se ha hablado mucho acerca del santuario, sus alineamientos, su simbolismo, la representación, el plan de salvación. Se considera que el santuario es la columna vertebral de la doctrina central del plan de salvación. No solamente para la iglesia adventista, sino para el mundo entero, porque el Señor no vino a salvar a adventistas, a católicos, no vino a salvar a algunas denominaciones específicas, sino al mundo entero. Todo el que se acoja al plan de salvación será salvo en el nombre de Jesús. Así que es tan interesante este tema del santuario celestial que vamos a analizarlo por detalles en este tema tan interesante que es el santuario. El santuario tiene 7 principios de interpretación, no modelos de interpretación, sino alineamientos dentro del santuario que deben ser interpretados correctamente en cada una de sus funciones y en cada uno de sus pasos. Así que este tema vamos a darle inicio y vamos a hacer la presentación de este tema tan interesante. Muy bien. Entonces, aquí voy a dejar el paneo abierto para los que quieran participar y entonces vamos a ver cómo podemos eh, compartir con cada uno de ustedes este tema tan interesante. Muy bien. Entonces, hoy vamos a analizar lo que es la parte central del santuario, que es los pasos importantes del santuario, pero también como enfoque de inicio vamos a iniciar con lo que son las fiestas del santuario, las convocatorias del Eterno, o como algunos le dicen, las fiestas de Israel. Se ha hablado mucho del santuario, se ha hablado mucho de los pasos del santuario, la columna vertebral de la verdad del plan de salvación, pero muy poco se ha hablado de la connotación y alineamiento paralelo ya en cumplimiento de la fiesta dentro del santuario. Así que eh, este tema que está relacionado precisamente en Levíticos 23, vamos aquí a analizar el libro de Levíticos 23. Este capítulo de Levítico 23 nos habla acerca de las fiestas del pueblo de Israel. Pero realmente las fiestas no son del pueblo de Israel, las fiestas son del Creador y que se las dio al pueblo de Israel en función de que las efectuara en un círculo del año donde se establecerían 4 fiestas en primavera y 3 en otoño. Pero como línea central había una celebración que era el proceso o el ciclo continuo durante todo el año y es el Shabbat del sábado séptimo de cada semana.
Este crucial día especial está dentro del santuario. No hay que olvidar eso. Entonces, el Levítico 23 nos habla acerca de tres grandes eventos divididos en 7 secciones. Divididos en 7 secciones. Así que vamos a analizar, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy sobre este tema tan interesante del santuario. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver si este me da aquí. Perfecto. Dice que en el santuario está el camino al Padre Celestial. En el santuario se manifiesta el plan de Yahvé, el creador del universo, su propósito y su manera de actuar para con los seres humanos. En el santuario encontramos el plan de la redención descrito en detalle. ¿Descrito qué? En detalle. Es decir, que quien entienda correctamente el tema del santuario que se estuvo proclamando de manera literal en el desierto, en la travesía desde Egipto hasta Canaán terrenal, quien lo entienda podrá estar preparado para entender correctamente el plan de salvación. Dice aquí, es más, al estudiar el santuario vamos a encontrar la profecía más maravillosa de todas. Así que el santuario es una profecía que atraviesa la historia del plan de salvación. Con respecto a la salvación, un aspecto del santuario que no es muy conocido ni muy estudiado. Yo diría, aunque a veces es muy estudiado, no es muy comprendido. Veremos una presentación maravillosa del plan de salvación en lo que son las fiestas del pueblo de Israel o las convocatorias del Eterno. Así que vamos también a usar en connotación del santuario párrafos del espíritu profecía si realmente está escrito alusiones con respecto a las convocatorias del Eterno o a las fiestas del pueblo de Israel. Dice que la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Mira qué interesante. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Y en este sentido no lo está hablando a una comunidad religiosa específica, sino lo está hablando a todos los que profesan ser seguidores de Dios. No importa la denominación que esté, pero sí el Señor ha llamado a un remanente, a una congregación, a un pueblo, para que proclame sus grandes verdades que están descritas en las verdades eternas desde el cielo y manifestadas a Moisés, para que nos proclamara al mundo, entendiéndolo primero el remanente en el Antiguo Testamento como era el pueblo de Israel, y en el Nuevo un remanente que dice que aquí está la fe, los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis 12:17, entendiendo que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía y el espíritu de la profecía es la revelación para el pueblo nombrado y que maneja el hilo conductor como luz a todo el mundo en este momento, y ese remanente se llama el que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Así que la correcta interpretación del ministerio del santuario celestial es que el fundamento de nuestra fe, carta escrita por nuestra guía en Espíritu Profecía, Elena G. de White, menciona en carta 201, escrito en el año 1906, y Evangelismo
página 161, primer párrafo. Ella nos insta a que como ella entendió y comprendió estas verdades eternas descritas en el santuario, quiere que también nosotros conozcamos esos secretos, no que ella lo haya dicho, o no porque ella lo haya dicho, sino porque está escrito en la palabra eterna del Señor, la Lashon HaKodesh, como se dice en hebreo, que es traducido como la Santa Biblia. Así que aquí está descrito, y lo hemos mencionado, que está en Levíticos 23, descrito de una manera ordenada, coordinada, cronológica, las manifestaciones del plan de salvación, detalle a detalle, iniciando desde el versículo 1 y terminando en el versículo 44. Ahí están descritas las convocatorias o fiestas como se debían llevar a cabo, y que estas fiestas tienen 4 dimensiones: la dimensión literal, la dimensión histórica, la profética y luego la aplicación espiritual o personal en la vida de cada ser humano, donde nosotros debemos vivir esos pasos del plan de salvación para estar preparados para toda la eternidad. Continúa diciendo y dice que el santuario es la doctrina que nos dio la base para iniciar este movimiento y esta iglesia. Está hablando aquí de la iglesia adventista en el movimiento que se fundamentó en las raíces iniciadas en 1844, pero que como movimiento y nombre inició muchos años después. Dice que reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante, según Conflicto de los Siglos, página 476, párrafo 1. Así que la correcta interpretación del santuario es la base fundamental de la correcta interpretación del plan de salvación para todo el mundo, y que quien cada día pueda comprender estas verdades eternas en los pasos del santuario podría estar preparado para proclamar las verdades del primero, segundo y tercer ángel manifestadas en Apocalipsis 14, para proclamar sus verdades a todo el mundo, donde la tierra será alumbrada con su gloria, según Apocalipsis 18. Ese ángel que manifiesta la luz en todo el mundo está representado por el remanente de los últimos tiempos de la hora undécima, donde el mundo entero conocerá las grandes verdades que ejemplifica, según Apocalipsis capítulo 10, verso 11, donde dice que es necesario volver a profetizar de nuevo sobre todo pueblo, nación y lengua, a todas las naciones del mundo. ¿Por qué razón? Porque durante muchos años en la historia nunca se estudió estas grandes verdades eternas a profundidad, como es las verdades encontradas en el tema del santuario. Por eso es necesario volver a predicar a todo pueblo, nación y lengua en el mundo, para que comprendan las verdades eternas contendidas en este tema tan emocionante como es el tema del santuario celestial. Dice Levítico 23, y tomando la versión 1960, que es una de las versiones más leídas en el mundo, no porque sea la única, porque hay más de 96 versiones traducidas de una misma versión original, que es la original del hebreo, y en Daniel parte de los capítulos en arameo, y luego la Brit Hadashah, que es traducida como el Nuevo Testamento, ya, donde allí están los originales en hebreo, originales en griego, pero que la connotación o el cumplimiento profético de lo que es la Taná, que es traducida como el Antiguo Testamento, tiene una connotación de cumplimiento profético en
todo el Nuevo Testamento, pero que toda esta coordinación está dada como fundamentos desde tiempos antiguos por los grandes profetas de la antigüedad, de la Taná o Antiguo Testamento. Por eso nosotros debemos estudiar mucho todos estos escritos con la dirección, con el ayuno y oración para que el Señor nos revele estas verdades ocultas desde tiempos antiguos para el remanente final. Números 28 desde el 16, versículo 16 al 29 y el verso 40 nos especifica, capítulo 40, verso 23, nos especifica que habló Jehová o Yahvé a Moisés en este caso, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Yahvé, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas, y luego él comienza a explicar desde el verso 3 de Levíticos 23, o sea, el capítulo 23, ¿verdad? Nos especifica todas ustedes pueden abrir sus Biblias, pueden mirar el verso 3. Yo tengo aquí precisamente mi Biblia abierta, la tengo aquí, y estoy corroborando porque la palabra misma nos enseña que debemos estudiar todas las enseñanzas para ver, como hacían los bereanos, si estas cosas son así, conforme a la palabra del Señor. El verso 3 del capítulo 23 de Levítico o Levíticos capítulo 23, verso 3 dice que 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Mire que la palabra es muy específica, donde quiera que habitéis. Porque hoy día se dice, cuando uno habla acerca del Shabbat, o de guardar el sábado semanal, del séptimo día semanal, se dice, eso fue para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel tiene un horario y nosotros tenemos otro horario. Si nosotros vivimos en Sudamérica, en Colombia, la diferencia de tiempo en horas está marcada por muchas horas, ¿verdad? Por más de 10 horas o, o algún lapso de tiempo que nos distancia. Cuando ellos comienzan a guardar el Shabbat allí, nosotros todavía nos encontramos en nuestras actividades cotidianas laborales del ciclo semanal de los 6 días de labor. Por eso muchos dicen, no, es que entonces aquí no coordina, eso era allá, pero si usted quiere guardar el Shabbat, pues entonces tiene que irse para Israel para que lo comience a guardar el tiempo. No, la Biblia es tan clara y específica, dice que 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, no dice que se reúnan nada más, es una santa reunión en coinonía del griego koinonia, que significa comunión, o koiné, que significa la versión del común, del griego. Y dice que ningún trabajo haréis y que es día de reposo y que ese día de reposo no es de los seres humanos, sino que ese día de reposo es de Jehová, porque Él lo creó, porque le pertenece a Él y porque Él en su misericordia quiere que nosotros descansemos, ya por el principio establecido en su palabra. Y dice algo muy importante que es lo que quería resaltar. Y dice, ¿en dónde lo debes guardar? ¿En Israel? Dice, no, no dice solamente en un lugar, donde quiera que habitéis. O sea, si usted está en Israel, lo guarda. Allí, ¿de qué horas? De la puesta del sol a la puesta del sol, ¿ya? Entonces, si estamos en Colombia, lo guardamos de la puesta del sol, de la salida del sol, o sea, desde que aparece el sol en la mañana hasta el ocaso, hasta que el sol deje de alumbrar.
Es decir, que el día de Shabbat se debe iniciar con la aparición, según los registros hebreos, desde que se puedan contar las primeras 3 estrellas, ahí comienza a guardarse el día de Shabbat. Es decir, ahí es el inicio de un día, porque algunos días, no, pero es que el día está nublado y el sol no se ve, porque dice, no, es que la Biblia dice, hasta que, pero las estrellas, entonces, a cuando comience a perder la luz del día y comienza a aparecer la oscuridad de la noche, ese es el momento propicio, ¿verdad? Algunos usan el reloj, está bien, pero antiguamente no habían esos relojes que nosotros teníamos. Por eso ellos dicen desde la puesta del sol hasta la puesta del sol, de sol a sol, ¿verdad? O sea, de que comience la luz del día del sol hasta que termine la luz del día del sol. Muy bien, creo que esto quedó claro. Entonces, este gráfico nosotros lo hemos visto en muchas ocasiones y temáticas que hemos dado acerca del santuario. Aquí este gráfico nos enseña que hay 7 pasos, que hay 7 pasos literales que se convierten en un ciclo anual histórico o cronológico y que además marca un espacio en la historia y que fue efectuado por la representación del Señor como el pueblo de Israel y que también debe ser entendido por la representación del nuevo remanente establecido para estos tiempos, como es la congregación, la iglesia proclamada, llamada para que proclame estas verdades del mundo. Así que estos 7 pasos en el campo espiritual y en el campo literal y en el campo histórico y en el campo profético deben ser comprendidas para poder entender lo que es el verdadero plan de salvación. Entonces, los mismos pasos que se encuentran aquí, empezando con Pesa, que es Pascua, Hamatzot, que son panes y levaduras, Bikurim, que son primicias, ya, Shavuot, que es Pentecostés, Terba, que son las trompetas, y Kippur, que es el juicio, ya, y Sukkot, que son las cabañas, o que son las enramadas. Estos 7 pasos están descritos en el tema del santuario. Y que si lo vemos históricamente, nosotros hoy día nos encontramos en, ¿en dónde? En Kippur, iniciando desde el altar del incensario para ser proclamado el juicio investigador desde el lugar santísimo en el cielo celestial, donde se encuentra a partir de 1844. Nosotros hemos sido muy expertos en manejar una de las 7 convocatorias, y es la convocatoria de Kippur. Kippur es juicio, pero realmente le decimos Yom Kippur, porque Yom es día en hebreo y Kippur es juicio o análisis de los temas de cada ser humano en el comportamiento hacia el plan de salvación. Pero nos falta analizar otros temas, no solamente en los pasos de la salvación, sino en la historia. Porque si yo pregunto a alguien, ¿dónde inició Pesa? En la historia. Recordemos que las dimensiones, porque hay 4 métodos de interpretación y hay 4 dimensiones implícitas o tácitas dentro del plan de salvación en la historia. Estas 4 dimensiones inician con lo literal, porque lo primero que el Señor le mostró a Adán, ya después de haber pecado, ya lo primero que le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Va? Segundo, le pregunta, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te escondes? Y después de especificarles, entonces mata un cordero, no era un cordero espiritual, era un cordero literal, saca
de allí para hacer las túnicas y los vistes de pieles en señal de que de la cobertura espiritual que tendría en el plan de salvación. Así que lo primero que allí se sacrifica es un cordero, ¿ya? Para representar a Jesucristo como nuestro redentor, muchos años después, 4000 años aproximadamente, es cuando Él viene a ser el antitipo del tipo del cordero que se murió, o sea, que mataron allí para hacer la cobertura, y de hecho la Biblia nos expresa que fueron vestidos con pieles. Entonces, esta parte literal inicia y tenemos que entender un panorama específico. Para los lectores de las Escrituras, en 1 Corintios 13 nos dice que las lenguas cesarán y las profecías se acabarán. Si lo han leído, ¿verdad? En Corintios, 1 Corintios. ¿Por qué diabla la Escritura de que las lenguas cesarán y las profecías se acabarán? Porque la multitud de lenguas que han aparecido en el mundo han aparecido a causa del pecado. Pero eso qué tiene que ver con el santuario, muchísimo. Porque antes, en la antigüedad, trasladándonos a muchos siglos atrás, antes de la era mesiánica, o sea, antes de la aparición de Jesús, y estamos hablando de la Torre de Babel, solamente se hablaba un solo idioma. ¿Y por qué fue la diversidad de idiomas? A causa del pecado, porque la Torre de Babel se quería construir hasta subir a los cielos, a las nubes, ¿ya? Para representar la visualización de que otro diluvio viniera y los inundara. Ya, así era la mentalidad del ser humano. Entonces el Señor vino y confundió a causa del pecado porque querían ser semejantes a Dios. Eso también lo explica Isaías y lo explica Ezequiel, hablando de Satanás que quería subir sobre las alturas de los cielos y seré semejante al Altísimo y me sentaré al lado del Aquilón. ¿Qué es Aquilón? Aquilón es norte y al lado del norte, es decir, en el occidente, se encuentra el santuario celestial, donde está la plataforma de la Constitución. Recordemos que todo país tiene una constitución de leyes. El poder legislativo, que crea la ley, el poder ejecutivo y el legislativo, el poder judicial, ¿ya? Legislativo, ejecutivo y judicial. Esta constitución estaba al lado del Aquilón. Y Isaías dice que subiré sobre las alturas de los cielos y seré semejante al Altísimo y me sentaré a los lados del Aquilón. O sea, que él quería hacer el asentamiento para poder modificar la constitución del universo, y al modificar la constitución del universo, que es la base del fundamento del creador, ser semejante al creador y decir, yo también puedo modificar leyes y estructurar y darle una nueva forma al universo y ser semejante como tú. Yo quiero ser igual como tú. Así que mire este panorama tan profundo que encontramos en el santuario, y a veces no lo percibimos o no lo visualizamos desde esta perspectiva. Entonces, hablando, dice que las profecías cesarán, según Corintios, y las lenguas cesarán, fueron las profecías dadas a causa del pecado. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Y las lenguas que hoy día existen fueron por causa del pecado, iniciando en la Torre de Babel. Por eso los grandes intérpretes de la escritura en la parte escatológica y de interpretación bíblica han concluido que los primeros 2 capítulos de la Biblia, hablando de primer capítulo y segundo de Génesis, Bereshit en hebreo, y los últimos 2 capítulos del libro de Apocalipsis son literales. ¿Por qué son literales? Porque los primeros 2 capítulos de Génesis no había pecado.
todo era literal. Por eso de aquí parte la interpretación de que los 6 días de la creación y el séptimo día, Shabbat, que formó parte de la creación del Shabbat, en el descanso, son literales. Y los últimos 2 capítulos, cuando ya el pecado haya finalizado y que estemos allí, ¿verdad? Los últimos 2 capítulos, ya el capítulo 21 y el capítulo 22, son literales. Porque todo parte de una dimensión literal para convertirlo en un campo histórico y profético y ser aplicado en nuestra vida espiritual o nuestra vida personal. Por eso nosotros no podemos comenzar a guardar un principio celestial si primero no lo hemos entendido. Y el Señor no puede juzgar a nadie y condenarlo si primero no lo ha explicado. O sea, debemos entender el plan de salvación. Por eso el Señor nos llama, según Mateo 24, 14, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo por testimonio, o sea, vivido. Y entonces vendrá el fin. Por eso estas dimensiones son tan importantes entenderlas, porque todo parte de una dimensión literal. En el cielo no hay profecías, todo es literal. Y cuando todo el pecado termine y ponga fin al pecado en este mundo y esto sea un cielo nuevo, todo será literal. Qué interesante. Eso lo explica el Espíritu Profecía, que podríamos tener otro tema sobre eso. Esta gráfica nos ayuda a visualizar, porque las partes visuales a veces nos ayudan a entender mejor los gráficos y el plan de salvación descrito en el santuario. Nosotros tenemos aquí 7 alineamientos y uno de esos 7 alineamientos son las convocatorias descritas en el santuario. Ya lo hemos explicado, pero Pesa tiene que ver el 14 de Abib o el 14 de Nisan con el sacrificio del Mesías. Antes de venir el Mesías era el sacrificio del Cordero. Y luego venían los panes sin levadura. Es decir, que al aceptar a Jesucristo como su único Salvador, entonces nosotros tenemos que hacer Teshuvah. Teshuvah es un giro de 180 grados, ¿ya? Que se ha traducido como arrepentimiento. Y si estás mirando al mundo, da un giro y mira de frente a nuestro Creador. Y luego entonces viene Bikurim o primicias, o Yom HaBikurim, o el día de las primicias, que está representado por la resurrección y está representado en nuestra vida cotidiana como el sellamiento o el compromiso o la ratificación o la firma con una inmersión en el agua que es traducido como el bautismo. Fíjate que estos pasos fueron de manera literal especificados porque ese santuario es literal, tanto en el cielo como en la tierra, en el peregrinaje del pueblo de Israel. Ellos tenían el Mishkan, Jaolá, que es el santuario del atrio y sus pasos. Eso es lo que traduce el Mishkan Jaolá. Entonces, luego aparecen los otros pasos consecutivos, que es, hablando de la historia del Shavuot, el Pentecostés, representado literalmente por la menorá o el candelabro con 7 lámparas. Es decir, que había algo literal para llevarnos a un cumplimiento histórico, profético en el cumplimiento y personal y espiritual en nuestra vida para práctica de cada ser humano. Luego nos llevaba a los panes sin levadura, que están representados por terba, desde los panes y levadura hasta el altar del incensario, que es el sonido de las trompetas que se iniciaba del 1 de Tisri al 10 de Tirsi, que era el sonido de las 10 trompetas, que históricamente se ejemplifica y se explica de 1833 hasta el anochecer del comienzo del año
de 1844, es decir, 1843, para iniciar 1844, donde Kippur es en la coyuntura o en el seguimiento del cumplimiento profético de las convocatorias, iniciaríamos a la convocatoria de 1844 en nuestra historia, que hoy día, proféticamente, en la cronología de la historia de la profecía de cumplimiento, estamos en Yom Kippur de 1844, del 22 de octubre de 1844. Cuando el Padre seguido de Jesús entran al juicio investigador de 1844, donde estamos esperando la grandiosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo como Rey, que vendrá por segunda vez para dar inicio a su corte. Esto en resumidas palabras, pero esto ya tenemos que ampliarlo un poco mejor. Muy bien. Entonces, nosotros aquí tenemos lo que son, vamos aquí que nos pase, aquí tenemos lo que tiene que ver con las 7 convocatorias. Y estas convocatorias tienen sus textos bíblicos. Estos textos bíblicos dice que están en Levíticos 23, ya, iniciando con el día de reposo Shabbat, ya. Pero nosotros encontramos aquí que en Levíticos 23 encontramos que de las 7 convocatorias encontramos la fiesta de Pascua, o Pesa, ofrenda de Pascua, que es dar un salto, el 14 de Aviv o 14 de Nisan, según Levíticos 23, verso 5, que es el capítulo del libro de Levíticos central, donde nos aclara con más detalle. Esto lo relaciono para que ustedes tomen nota de sus versículos, porque ya lo expliqué en el gráfico, pero ahora lo estoy explicando con los versículos. Hag es fiesta en hebreo y Ha-Matzot, que en hebreo el artículo va pegado. Aquí se traduce en la transliteración con una J, pero realmente es una H, que es la quinta letra de las 22 letras hebreos, la Z. Hag es un artículo y Matzot ya es pan sin levadura. Entonces, la fiesta de los panes sin levaduras, que era el 15 de Aviv o 15 de Nisan, que eran panes sin levadura, que se traduce como ácimos, ya en Vallicra. Vallicra es el libro de Levítico en hebreo, Levítico 23, versos 6 al 8. Seguido de esto, nosotros encontramos que aquí la primera convocatoria es el 14, la segunda es el 15, iniciando con panes y levaduras, que va desde el día 15 hasta el día 21, por 7 días, panes y levaduras, iniciando con el primer día de descanso y terminando con un día de descanso 7 días después. El 16 es la segunda convocatoria, la tercera convocatoria, que es Yom. Ya dijimos que Yom es día y Ja es el artículo, o sea, el día de las primicias, Bikurim primicias. Esa Yom, día, Ja, el artículo, de las, es Ja, y Bikurim primicias, primeros frutos o primicias. Día de la ofrenda de los primeros frutos. ¿De cuáles primeros frutos? De los frutos de la cebada. La cebada se daba precisamente en primavera, en el mes de abril, que es promedio entre abril y mayo, ya iniciando el 14, pero más específicamente el 16 ya la cebada estaba preparada. Vallecra Levíticos 23, versos 9 al 14, nos explica las características de esta fiesta y su representación especial en el plan de salvación. Luego, 50 días después, viene lo que es Shavuot, que es traducida como la fiesta de la semana o el Pentecostés. Shavuot es semana y Shavuot es el plural, que sería, realmente en hebreo se dice es la fiesta de las semanas, refiriéndose a 7
semanas de 7 días, que serían 49 días, y dice que el siguiente día ya es Shavuot, o sea, es el cumplimiento de las semanas, o lo que se traduce como el Gran Pentecostés. La fiesta de las semanas en Vayikra Levíticos, Vayikra es Levíticos en español, Vayikra es en hebreo, dice Levíticos 23, 15 al 22, nos especifica esta fiesta donde se hace un conteo del Omer, nos hacía un conteo del Omer por parte del pueblo de Israel, comenzando el día 15. Así que eso se daba la efectividad, es decir, su cumplimiento profético en el ciclo del año se daba específicamente el 6 de Sivan, ¿ya? El 6 de Sivan. Los meses en hebreo que comienzan con el mes de Nisan, ya en primavera, Iyar, ya, Iyar, y luego dice Tamuz. Bueno, en hebreo en este caso sería en el mes de abril, mayo, junio. O sea que es aproximadamente a comienzos de junio. Ya, comienzos de junio, pero en hebreo sería el 6 de Sivan. Las fechas conmemorativas de estas fiestas siempre se celebraban en la misma fecha. Por eso hoy día nosotros encontramos que cuando se celebra la famosa Semana Santa, tienen una variedad de fechas porque las fechas de los calendarios de nuestro calendario gregoriano, es decir, del calendario que se maneja, que es el gregoriano, no coincide con el gregoriano y varía, porque las fiestas y las profecías en hebreo no estaban dadas bajo el calendario gregoriano, sino el calendario bíblico ya establecido para el cumplimiento profético de todos estos acontecimientos, que no es el calendario solar, sino es el calendario lunar, porque el calendario lunar, sus días son diferentes. Ahora, vale explicar y la redundancia en retomar el tema de que las convocatorias o fiestas tienen un cumplimiento profético histórico, pero que también tienen unas fechas claves. Y esas fechas claves es lo que estábamos explicando, que hay 4 convocatorias en primavera y 3 en otoño. Para repetirlas, para ubicarnos un poquito, el 14 era Pesa, muerte del Cordero, altar del incensario o altar del holocausto. 15, día 15 de Aviv o de Nisan, fiesta o la convocatoria de los panes y levaduras por 7 días hasta el día 21. Y estos 7 días, del 15 de Nisan hasta el día 21, era comiendo panes sin levadura en representación de un cambio espiritual del ser humano como paso de inicio y preparación para bajar a la inmersión del bautismo. Es decir, que si nosotros guardáramos este principio, una persona debería estar en completa comunión con el Señor por 7 días, con una preparación y una comida especial, como lo hizo Daniel. Aunque Daniel lo hizo por 10 días, que representa universalidad, universalidad. En el caso del plan de salvación, es porque el número 7 significa perfección, significa el número del Creador. Por eso él colocó por 7 días, del 15 al 21. El día 16 es la fiesta de las primicias, Yom HaBikurim. Ahí están las 3 fiestas que se celebraban en la Pascua. Luego, 50 días después, que es el 6 de Sivan, 50 días, viene el Pentecostés, y ahí terminaría las 4 fiestas o convocatorias de primavera. Luego, 7 fiestas después, unos meses después, se iniciaba con Yom Teruah. Yom Teruah, que Yom es día y Teruah es trompetas, que es la conmemoración del Día de las Trompetas, o la fiesta de las trompetas, del 1 de Tirsia al 9 de la noche, que ya es 10, para iniciar Yom Kippur, y ahí estaría
la sexta fiesta o la segunda de las tres del otoño, y la tercera del otoño o la séptima de las siete, que sería Sukkot, que es la fiesta las cabañas o la fiesta de las enramadas. Entonces aquí encontramos que Shavuot, fiesta de las semanas, ya que hemos explicado para ubicarnos en el orden cronológico del ciclo anual. Este es el ciclo anual, pero este ciclo también está dentro del santuario. Si nosotros solo nos ubicamos, están las 7 convocatorias dentro del santuario, en la parte literal, en la parte histórica y en la parte espiritual, o en el cumplimiento profético que, como lo explicábamos, Yom Kippur inicia en 1844. Ahora, en la historia, nosotros encontramos, aquí vamos a terminar el repaso, John Shavuot, y luego entonces John Teruah, por 10 días se suena el sonar de las trompetas. Ahora, en la historia, ¿cuándo comenzó a sonar la primera trompeta? Interesante, ¿verdad? Nosotros somos expertos en Yom Kippur. Sí, el 22 de octubre de 1844 comenzó Yom Kippur. Pero ¿cuándo sonó la primera trompeta en la historia? De John Teruah. Porque nosotros lo manejamos literal en el ciclo del año. Pero la primera trompeta sonó en 1833 y duró sonando por 10 años, hasta 1843 al anochecer, para iniciar Yom Kippur de 1844. Qué interesante. Esto es bueno manejar la historia del cumplimiento de las fiestas desde Jesús hasta su venida, desde Egipto hasta Canaán terrenal. Pero para poder entender la historia del cumplimiento de las 7 convocatorias o las 7 fiestas en la historia cronológica, desde Egipto hasta la Canaán terrenal, que se fueron cumpliendo detalle a detalle cada una de ellas, como se han venido cumpliendo detalle a detalle desde la muerte de Jesús hasta su venida. Hay 7 convocatorias, hay 7 fiestas, que cada una tiene su nombre y tiene su representación espiritual en nuestro plan de salvación. ¿En qué fiesta nos encontramos hoy? En Yom Kippur, que en el ciclo literal del año, Yom Kippur es el 10 de Tir. Entonces ellos terminaban la fiesta de Sukkot, que es la séptima, ya terminando Yom Kippur iniciaba Sukkot por 7 días del 15 al 21 de Tir, que es aproximadamente septiembre-octubre. Y luego al siguiente año volvía el ciclo literal nuevamente, y que eso llevaba a una cronología histórica, que es lo que llamamos el cumplimiento profético. Y luego esto debe ser aplicado a nuestras vidas. Por eso el día de Yom Kippur, literal, en el pueblo de Israel, es un día de ayuno, de consagración, comenzando la puesta del sol, el ayuno. El pueblo de Israel ayuna Yom Kippur todo un día. Ese día es día de fiesta en todo Israel. Todavía lo hacen. Pero en el campo espiritual, ¿cómo se llevaría a cabo este fenómeno o este cumplimiento en nuestras vidas? ¿Ah? ¿Cómo se llevaría a cabo este cumplimiento en nuestras vidas? En la preparación del día viernes para iniciar Shabbat, que está representado por Yom Kippur. Ya, así que el Yom Kippur es la preparación del Shabbat. Es la preparación del día de descanso eterno. Así que el Shabbat representa la salvación eterna, el descanso del Shabbat eterno en Cristo Jesús. Interesante estudiar las convocatorias. Yom Kippur, día de perdón, día de juicio. Yom Kippur representa en el santuario el altar del incensario, porque el incensario ya representa el humo, el incensario representa las oraciones de los santos, porque es el día que nosotros nos estamos preparando desde 1844 para prepararnos, para poder que cuando pase el registro por nuestras vidas,
Allí está Luis Bejarano, ya, ¿cómo está? Entonces, bueno, todos estos son sus pecados, se arrepintió, no se arrepintió, sí, borrado, no borrado, condenado, no condenado. Oiga, tremendo. ¿Será que ya nosotros pasamos por ese proceso de investigación de los vivos? ¿Será que ya hemos sido salvados y sellados para la eternidad? ¿O ya hemos sido perdidos por la eternidad y estamos proclamando un evangelio, estando perdidos, haciéndole morcillas al diablo sin saber que estamos en contra del Señor? Ya, qué tremendo, ¿eh? Y luego dice que el día de la expiación del pecado, en Vallicra, que es Levítico 23, está del verso 26 al verso 32, específicamente hablando de cada una de las convocatorias. Y está hablando de Sukkot. Estas fiestas de las cabañas enramadas o tabernáculos. Nos lo explica en Levíticos capítulo 23, verso 33 al 44, y ahí termina, es el último versículo del capítulo 23 de Levíticos. Así que esto le ha costado a muchas personas entender las 7 convocatorias bíblicamente especificadas. ¿Cuántos versículos le dedica la primera convocatoria? ¿Cuántos versículos le dedica? Muy sencillo, pesa. Levíticos 23 le dedica el verso 4 y 5. ¿Cuántos versículos le dedica, hablando del libro de Levíticos capítulo 23? ¿Cuántos versículos le dedica a la primera convocatoria para explicarla? ¿Cuántos? Leamos. Aquí dice, Levíticos, ¿qué? Levíticos 23, versos 4 y 5. Dos versículos. ¿Cuántos versículos le dedica para explicar la convocatoria de los panes y levadura? John Hamaxot o Hamaxot, fiesta de los panes y levaduras. Aquí lo encontramos. Tenemos aquí Levítico 23, el verso 6, el 7 y el 8. Tres versículos para explicarnos fiesta de los panes y levadura. Para explicar Yom HaBikurim, o sea, el día de las primicias, o el día de los primeros frutos, que se llama primicia, y el día de la ofrenda de los primeros frutos, en Vallicra, que Levíticos, capítulo 23, verso 9 al 14. ¿Cuántos versículos le dedica? El verso 9, 1, 10, 2, 11, 3, 12, 4, 13, 5 y el 14. 6 versículos. Vea cómo va subiendo gradualmente. No sé si ustedes habían detallado ese fenómeno cada vez que va avanzando. Pero esto lo va avanzando ¿hasta dónde? Hasta llegar a Shavuot, hasta llegar a primera. Y luego desciende nuevamente de manera descendente para volver a ascender en versículos dedicados a cada convocatoria. Shavuot va desde el verso 15 al 22. ¿Cuántos versículos? ¿Cuántos versículos hay del 15 al 22? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 8 versículos. Luego, cuando llega la fiesta del otoño, entonces comienza a continuar y solamente le dedica cuántos versículos a explicar la fiesta de las trompetas. Le dedica solamente el verso 23, 24 y 25, tres versículos. Y luego la fiesta de Yom Kippur, que va desde el verso 26 al 32, va ascendiendo nuevamente. Mire este orden maravilloso de estructura organizacional del Señor. El verso 26 al 32 está explicando las fiestas de qué? La fiesta del juicio, la fiesta de Yom Kippur, el 10 de Tirsa. El verso 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Ya, ya no son tres versículos, ya son ¿cuántos? Siete. Ahora, ¿por qué siete versículos le dedica? Porque siete es el número perfecto del día del juicio del Señor. Siete versículos. 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Siete versículos. Esto tiene lo que decía el hermano Alexander Suárez. La numerología bíblica juega un papel importante en el plan de las profecías para entenderlas correctamente. ¿Ya? Y luego viene Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, que va ascendiendo los versículos que le dedica a cada convocatoria. En la primavera
va ascendiendo los versículos dependiendo de la convocatoria. Y luego vuelve y desciende para iniciar los versículos. ¿Dónde? ¿Dónde? En la fiesta del otoño. Fíjate que va ascendiendo. John Terva, fiesta de las trompetas, le dedica 3 versículos, al otro le dedica 7. Y en Sukkot, vamos a ver cuántos versículos le dedica. Le dedica el versículo 20, 33 al 44. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. ¿Ah? 12 versículos. ¿A usted no le llama la atención por qué 12? 12 son las tribus, 12 son los apóstoles, 12 son las puertas de la santa ciudad, 12 son las columnas, porque está representando 12 versículos, uno por cada apóstol, uno por cada tribu, uno por cada puerta, uno por cada columna, y está representando la eternidad completa. Es decir, que su cosmos lleva que cuando venga Jesús viviremos por toda la eternidad. La pregunta que usted habían visto el santuario de esta forma. O sea, el santuario es tan profundo que dice el Espíritu de Profecía que será tema de investigación por toda la eternidad. No, hermano Luis, lo que pasa es que usted ya ha explicado varias veces el santuario. Yo solo escuché al hermano de Beltrán, se lo escuché al profeta tal, lo ha explicado Esteban Bor, lo ha explicado tal, sí, pero la pregunta es, ¿lo hemos entendido bien a cabalidad? Porque recordemos que dice, iniciamos con el tema de hoy, que es el fundamento de nuestra fe. Es que el fundamento de nuestra fe. Si alguno no había entendido estas 7 fiestas en la Biblia, pues aquí están claras. ¿Cuántos versículos? ¿En qué capítulo? En un solo capítulo están las 7 fiestas. Pero cuando ustedes van a leer Levítico 23, ahí Levítico 23 no dice, esta es la primera fiesta, esta es la segunda, no dice. Usted, nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor, por lógica, entender que al leer el capítulo 23, bueno, aquí termina porque aquí dice, aquí te dice la otra fiesta, aquí comienza la otra, ya. Eso es lo que quería pues analizar y resaltar, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros continuamos con lo siguiente. Sería muy bueno, es interesante, vea lo que dice el Espíritu Profecía escrito en el Espíritu Profecía. Sería muy bueno para el pueblo de Israel moderno. Ahora, cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel moderno, ¿está hablando del pueblo de Israel allá al oriente o está hablando de la iglesia de este tiempo? Sería muy bueno para el pueblo de Israel moderno. Escuchen la palabra moderno. ¿Será que estamos incluidos en el pueblo de Israel moderno? Claro que sí. Que esas fiestas fuesen recordadas y tenidas en cuenta por el pueblo de Dios moderno. ¿Ah? En un comentario que se habla de las fiestas anuales, el capítulo 52 del Espíritu de Profecía. O sea, es como un extracto. Pero en Historia de las Patriarcas y Profetas, ya, Elena G. White dice lo siguiente en Patriarcas y Profetas, página 562, segundo párrafo. Vea lo que dice el Espíritu de Profecía. Qué interesante. En estas asambleas, no en esta asamblea de Yom Kippur, que comenzó en 1800, en estas asambleas anuales, porque las anuales eran las literales, en estas asambleas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir al Eterno, al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra. ¿De las diferentes qué? Partes de la tierra en el trato amistoso. No está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de lo que el pueblo de Israel tenía que hacer como luz para todas las naciones que estaban en la tierra. El trato amistoso, ya, de la tierra. Reforzaba los vínculos de la unidad a Dios y unos a otros. También hoy sería bueno, y es tremendo,
No lo estoy hablando Luis Bejarano, lo está hablando el Espíritu Profecía en Patriarcas y Profetas, página 582, segundo párrafo. Léanlo ustedes, busquen el Espíritu Profecía. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios, el Israel moderno, agrego yo aquí el Israel moderno porque ahí no está, pero ya está lo que se llama un sobreentendido porque ya lo explicó anteriormente. ¿Ya? Dice, también hoy sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. ¿Está en el Espíritu de Profecía? ¿Lo recomienda que lo hagamos? ¿Es bueno recordar? ¿Es bueno tener una conmemoración en coinonía? Coinonía es una palabra griega que significa comunión, estar en comunión. No la comunión que hace la Iglesia Católica de la hostia, no, en comunión, o sea, estar unidos en comunión, recordando esta conmemoración que hacía el pueblo de Israel para tener una contextualización en el conocimiento profético de estos tiempos. Estar nosotros todos en coinonía, en conmemoración, en comunión, los unos con los otros, para recordar el plan de salvación a través de la convocatoria dentro del santuario. Por eso quise que este párrafo se llevara a connotación, porque si no, el hermano Luis Bejarano dice que hay que guardar la fiesta. Estoy leyendo lo que dice la Escritura de Profecía, no lo estoy diciendo yo. Ahora, estas son las fiestas solemnes de Yahvé, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Verso 4. En el mes primero a los 14 días del mes, y estamos repitiendo aquí. ¿Esto es qué? Primavera. Esta es la primera fiesta de Pascua, el 14 de Aviv, el 14 de Nisan. Bueno, y aquí dejamos hasta hoy, porque hay que dejar para mañana también, y entonces vamos a vamos aquí a quitar el anclaje para la participación y ahora dejamos algunas 2 o 3 preguntas si alguien tiene para cerrar el tema de hoy. Si no, pues entonces vamos a orar. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna inquietud? ¿Alguna corrección? Yo también me equivoco. Yo soy un estudiante más de las profecías bíblicas del santuario y quiero seguir aprendiendo. ¿Algún aporte? ¿Alguien quiere aportar? ¿Alguien quiere opinar? Es el tiempo de opinión, de aportes. O algunos dicen, no, yo ya todo se lo tenía clarito. ¿Qué dicen, hermanos? Hermana Silvia, ¿está por ahí? Hermano Andrés Martínez, desde los campos de la finca, cuéntenos, hermano Jorge Guayacán, bueno, todo, hermano John Rivera, los que quieran opinar. ¿Qué aportes hay al tema del santuario? ¿Entendieron? ¿Por qué hay tanto silencio? Sí, Mucho hermano Luis, silencio. muy buenos días. Hermano Entendimos. Andrés, De mi parte cuéntanos. está muy bien explicado, muy sencillo y comprensible. De mi parte, el Señor le bendiga. Muy bien. Amén. ¿Alguien más? Buenos días, hermanito Luis. Bueno, Sí, antes hay que el santuario es un tema fascinante que cada vez que uno escucha se aprende algo nuevo. así es. Podemos escucharlo de como dice usted de uno, de otro, pero siempre nos tiene una enseñanza y me llamó mucho la atención lo que usted dice. Nosotros lo hemos comprendido y yo digo, Señor, ¿cuánto te me hace falta? Como que yo para saber el santuario, los pasos y qué significa, ¿verdad? Comienza a ser nuestra salvación. Todo está ahí en el santuario, entonces sí es como que nosotros de verdad le pongamos más interés y no demos pues eh, aprender el santuario. Ahí está el plan de la salvación y no, hermano, es muy interesante. A mí me parece siempre, como usted lo explica, por las fiestas, bueno, las convocatorias también que es lo mismo, las fechas. Yo digo, ay, algún día lo podré hacer como el hermano Luis, ojalá. Dios lo bendiga. Y mejor, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Yo sé que sí lo va a hacer. Hermano Luis, Sí, en el libro Cristo en su santuario
nos dice que los pioneros del movimiento adventista vieron la verdad del santuario como algo fundamental en relación con la estructura de toda la doctrina adventista. Y usted mencionó el primer texto que mencionó del Espíritu de Profecía. No solamente dice que es el fundamento de nuestra fe, sino que es la esperanza. Dice, el tema del santuario deberá ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. Amén. Y habla mucho acerca, hay un tópico completo de la relación del santuario y del sábado, ¿sí? Es muy interesante mirar este pedacito en el libro, ojalá que lo consigamos, en la introducción, en la página 13, donde está el arca del pacto y donde hay una estrecha relación. Dice, sentimos un extraordinario espíritu de oración mientras orábamos en el Espíritu Santo descendió sobre mí. Y entonces ella vio el santuario en el cielo y vio el arca. Y fue cuando vio cómo en el arca estaba la ley de Dios y el sábado estaba con un halo de luz especial que refulgía, ¿no? Entonces, cuando nosotros guardamos el sábado, cada sábado, valga la redundancia, estamos entrando al santuario. En el día del Yom Kippur, que estamos nosotros, estamos entrando al santuario y estamos realzando eso que ella vio, que es la santidad del sábado. Entonces, por eso es tan importante que nosotros con el sábado estemos muy atentos porque es parte fundamental de la doctrina del santuario. Amén. ¿Alguien más quiere opinar? Gracias, hermana Silvia. Bueno, entonces, si nada más Hermano Luis, ¿sí? Dios Hermano Jorge de Guayacán, cuéntanos. entendí alguna mínima, pero bueno, algo entendí. Es parecido a lo que la hermana Silvia está diciendo. O sea, esto prácticamente nosotros no le estamos dando el verdadero significado a una señal que Dios dejó para su pueblo en la verdadera obediencia a esa señal que es el Santo Sábado. O sea, el Yom de preparación, o sea, el día de preparación, que lo tomamos muy livianamente, pero lo digo por mí, ¿no? No lo digo por nadie más, porque yo no sé cómo viven los demás. Lo digo por mí. Uno ya se le hace fácil que llegaron las 6 y vamos a cantar himnos a las 7 de la noche. Hay un Yom de preparación, no hay un día de preparación para recibir el Santo Sábado. No sé si esté equivocado o entendí mal, hermano Luis. Sí, señor, es correcto. De hecho, algunos reciben el sábado a las 7, 8 de la noche porque están atrasados. Son la puesta del sol y vienen viajando de allá en el bus. Hay muchas incongruencias con respecto a eso. Y el Espíritu de Profecía dice que cuando nosotros mordemos, oiga bien, los bordes del sábado, es como si no lo guardáramos. Ella tremenda esa palabra. Si nosotros mordemos los bordes del sábado, es como si no lo guardáramos. O sea, a veces empezamos el sábado, y a mí me ha pasado 7 de la noche, 8 de la noche, y estamos apenas recibiendo el Shabbat. Empezando que no había una preparación adecuada. Y así mismo tampoco lo recibimos bien. Ya. Entonces hay muchas incongruencias precisamente porque nos falta profundizar lo que es la espiritualidad en Shabbat, lo que es la coinonía en Shabbat, no solamente con la congregación y nuestro prójimo, sino también con nuestro Creador. Muy bueno su aporte, hermano. Bueno, hermanos, entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Hermano Luis, perdón, buenos días. Una preguntita. Por ejemplo, aquí en Rumanía, la puesta del sol ahora en verano es a las 9, un poco más tarde, 9 y pico, casi a las 10. ¿Y yo qué hago? O no comprendo yo, no sé. Bueno, ¿Cómo lo tengo que hacer? eso la Biblia dice claramente a la puesta del sol, de puesta al sol, de sol a sol. Ahora, si el sol se oculta a las 9 de la noche, ¿a qué hora sale el sol allá?
No va a salir a las 5 de la mañana, me imagino que sale tarde. ¿A qué hora sale el sol allá? En la mañana. Sobre las 6, así a veces, pero depende cómo es el tiempo, que es nublado y no sale a las 6, Bueno, muy bien. pero se ve a Entonces, veces. la pregunta, hermana, es la siguiente. En algún texto de la Biblia dice que el sábado se debe recibir a las 6 de la tarde y despedirlo a las 6 de la tarde. ¿Hay algún texto que nos diga eso? Yo pregunto, ¿lo hay? Pero sí hay texto que dice que de sol a sol, de la puesta del sol hasta el sol, ya, de tarde a tarde. ¿Qué es tarde? La noche. A tarde, ya. Eh, Es decir, que por ejemplo, de tarde a tarde. O sea, sí. eso es correcto. Hagamos como dice la escritura y ahí no nos equivocamos. Bueno, mira, ¿Sabes cómo vamos a orar entiendo para yo? despedir y después seguimos los comentarios. Padre, te damos gracias por este entendimiento, porque cada día aprendemos más de tu palabra y seguiremos aprendiendo. Sabemos que no lo sabemos todo y si hay que corregir errores de interpretación, lo haremos, porque tenemos que tener humildad y si hay que corregir fallas que por muchos años enseñamos, estamos atentos a corregir en el proceso de la enseñanza. Pedimos tu bendición en este día, pedimos que nos acompañes en todas las familias y podamos tener un día de éxito y bendición bajo tu dirección y tu aprobación y tu cobertura. En tu Hijo amado Yahshua Mashiach. Amén y amén. Entonces,